Notimundo Estelar. Información inmediata. La Contraloría General del Estado ha respondido a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, sobre el inicio de auditorías y exámenes especiales a los contratos colectivos de las principales empresas públicas del país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a la doctora Gabriela Zulca, subcontralora de auditoría, tras la comunicación al Ministerio de Trabajo, la respuesta a las denuncias presentadas por la ministra. Las acciones que ustedes han señalado, doctora Zulca, es que se inicie ya el proceso de auditorías a nivel nacional. ¿Cómo se procede? Estimado Hernán, buenas noches. Buenas Reciba un cordial saludo a toda la ciudadanía desde la Contraloría General del Estado. En relación a las acciones de control que fueron solicitadas por el Ministerio de Trabajo, la Contraloría General del Estado, en cumplimiento de sus competencias, ha iniciado ya las acciones de control. En este caso, iniciaríamos con fecha 1 de agosto las verificaciones preliminares para el relevamiento de información. Con esta información que inicialmente prácticamente se relevará, se determinarán los indicios que necesitamos y la planificación para ejecutar los exámenes especiales a los contratos colectivos. En este caso, conforme el requerimiento del Ministerio de Trabajo, las entidades que serán analizadas, los contratos colectivos de las entidades que serán analizadas son de CNT, CENEL, SELEC y Petroecuador. Doctora, esto de los contratos colectivos y el uso abusivo de los recursos del Estado no es una denuncia nueva. ¿Por qué esperaron que la ministra de Trabajo lo haga ante la Contraloría para que ustedes actúen y no se lo haga antes? La Contraloría General del Estado, en cumplimiento de sus competencias, ha ejecutado varias acciones de control en relación precisamente a la utilización de recursos públicos, entre ellos la suscripción de contratos colectivos. Existen varias recomendaciones y observaciones que fueron emitidas en su momento para estas entidades y que se encuentran en proceso de cumplimiento. Este requerimiento es específico en relación precisamente al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Empresas Públicas, que una vez que efectuemos estas acciones de control, se determinará precisamente la pertinencia de la eliminación o continuidad de los contratos colectivos. Insisto, una vez que tengamos los resultados de los exámenes especiales, se determinarán estos resultados. ¿Cuándo fueron las auditorías que hicieron ustedes a los contratos colectivos? ¿Y hay alguna acción que el país deba conocer frente a devolución de recursos, derechos de repetición? No sé, ¿hay alguna acción que hayan dado esas auditorías y esos exámenes que usted dice realizaron antes? En general, la Contraloría no ha iniciado una acción específica sobre el tema contratos colectivos. La Contraloría ha ejecutado acciones de control al componente de talento humano, al componente en el sentido del tema de remuneraciones. Entre estos componentes se incluye precisamente los beneficios que reciben las personas que están bajo el régimen laboral del Código del Trabajo, gozando precisamente de estos beneficios de los contratos colectivos. En ese sentido, se han emitido recomendaciones tendientes precisamente a regularizar ciertos lineamientos que se requieren cumplir en el sentido estricto de remuneraciones. Insisto, la Contraloría no ha ejecutado una acción de control específica a la legalidad o no de los contratos colectivos, sino al componente de remuneraciones, al componente de talento humano. ¿Qué tipo de responsabilidades puede generar este accionar de los sindicatos, de las empresas públicas? Según la experiencia y los trabajos hechos. Sí. Conforme a las competencias de la Contraloría puede determinar responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles e indicios de responsabilidad penal. En el caso de las responsabilidades administrativas, se registrarían por inobservancias a ciertos procedimientos y a ciertas regulaciones o normativas vigentes. Y en el caso de responsabilidades civiles, serían exclusivamente por valores que han sido pagados de manera indebida y en el caso de los indicios de responsabilidad penal, cuando efectivamente ha existido acciones dolosas que requieran precisamente
la participación en este caso de la Fiscalía General del Estado, por cuanto la Contraloría generaría la respectiva noticia criminis para que sea investigada por esta entidad del Estado. La ministra de Trabajo ha dicho que se violó el decreto 1701 que fue reformado y que se ponía límites a la contratación colectiva en razón de que la Ley Orgánica de Empresas Públicas requería el debido financiamiento y que en este caso quienes firmaron esos contratos colectivos no contaron con la aprobación del Ministerio de Finanzas. Si la Contraloría encuentra responsabilidades, ¿esos contratos suscritos se pueden anular? Tendríamos que definir efectivamente con la acción de control. Como se indicó, se iniciaron las verificaciones preliminares, se iniciaron los relevamientos de información. Este relevamiento de información también incluye a las entidades relacionadas. En este caso, si el financiamiento es a través del Ministerio de Economía y Finanzas, desde el Presupuesto General del Estado, pues se tendrá que involucrar a las entidades respectivas. Una vez que tengamos los resultados, nosotros dentro de 180 días expondremos estos resultados a la ciudadanía para que puedan conocer la definición de este tema relativo a los contratos colectivos. Si ustedes ya inician el proceso de auditoría, ¿cómo deberían proceder las direcciones de talento humano que están seguramente cubriendo los beneficios de esos contratos colectivos al día? ¿Qué debería pasar con esos desembolsos que se hacen? Mientras se está ejecutando la acción de control, persiste precisamente y de acuerdo a nuestras disposiciones constitucionales la presunción de inocencia. Mientras no se juzgue, esto no podría detenerse y tendría que continuarse dentro de un procedimiento normal. En el momento en que la Contraloría determine las responsabilidades, pues tendrían que definirse los procedimientos para que, de ser el caso, se dejen de pagar o se efectúe la recuperación de los recursos que fueron cancelados en su momento. Uh-huh. Tomando en cuenta que también rige una disposición legal en el sentido de que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente, ¿no? Y el propio presidente ha dicho que hay funcionarios que ganan hasta $50,000. Correcto. Es precisamente un parte de los componentes de las acciones de control que revisaremos. El nivel de remuneraciones de las escalas salariales que están registradas y cuál es la afectación que efectivamente tiene a los recursos públicos como parte precisamente de la acción de control que ejecutará la Contraloría General del Estado. Doctora Zulca, quiero consultarle también sobre estas responsabilidades penales que ustedes encuentran en declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y oficiales de alto nivel del gobierno. Sí, bueno, en relación a ese tema me permito indicar que la Contraloría General del Estado ha iniciado un proceso de actualización de la información de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos. Hemos solicitado la actualización de la información a todos los servidores públicos para que lo realicen dentro de un mes. Esta recolección de información inició ya desde el 15 de julio y estará vigente hasta el 15 de agosto. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente iniciar acciones de control para verificar los posibles variaciones patrimoniales que presenten ciertos servidores públicos. En este caso, la Contraloría, de acuerdo a sus competencias, actúa de oficio y también a petición de parte. Es así que dentro de los requerimientos y denuncias que han sido presentadas a la Contraloría, se ha ejecutado exámenes a las declaraciones patrimoniales juramentadas de un grupo de servidores públicos, un grupo considerable de servidores públicos de ciertas instituciones del Estado. Entre ellas la Comandancia General del Ejército, la Fiscalía General del Estado, algunos GATS provinciales, inclusive hemos recibido desde, en última instancia, desde el GAT provincial, desde el GAT municipal, la ejecución de exámenes especiales a agentes civiles de tránsito. Ustedes lo que buscan entonces es determinar si han existido incrementos injustificados del patrimonio y en qué tiempo lo harían. Dentro de las competencias de la Contraloría, precisamente también está a iniciar una acción de control relativa a la información que los servidores públicos declaran en estos formularios de patrimonio.
Estos exámenes buscan precisamente definir si los servidores han registrado incrementos patrimoniales injustificados. Es decir, buscamos identificar presunciones de enriquecimiento ilícito que registren los servidores públicos dentro del desarrollo de su gestión pública. Pero de 161 exámenes que ustedes ya hicieron, han encontrado 9 con indicios de responsabilidad penal. ¿Qué encontraron? Denos detalles. Cabe indicar que existen en la actualidad más de 700,000 servidores públicos. La capacidad operativa de la Contraloría efectivamente define que segmentemos la ejecución de estos exámenes especiales. En el primer semestre del ejercicio económico 2024 hemos ejecutado 161 exámenes. De estos 161 exámenes, 28 exámenes ya han sido aprobados durante el presente periodo, de los cuales hemos encontrado 9 indicios de responsabilidad penal. Estos indicios de responsabilidad penal constituyen, como lo dijimos anteriormente, noticia criminis, que tendrá que ser remitido a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones respectivas. Hay que destacar que la Contraloría entregaría este examen a la Fiscalía como medio de prueba precisamente para que se indague y se investigue de forma más amplia esta presunción de enriquecimiento ilícito que se registrarían los servidores públicos en función de la información que han presentado en las declaraciones patrimoniales, que es una obligatoriedad que tienen los servidores públicos. Dice en los resultados de este examen que Contraloría encontró, por ejemplo, que un militar, un general que está en funciones y que fue agregado militar en el extranjero, no ha podido justificar $99,200 y que la Fiscalía debe determinar de dónde se originaron esos recursos que están en 4 cuentas bancarias. Como ustedes conocen, dentro de las declaraciones patrimoniales existen ciertos componentes que tenemos que analizar. Dentro de estos componentes se encuentran precisamente el componente de activos, entre estos componentes los relativos a efectivo y equivalentes. Todos los servidores públicos debemos declarar, ¿sí?, los movimientos de nuestras cuentas bancarias a nivel nacional e internacional y remitir los justificativos en el caso de que se inicie una acción de control para que pueda ser justificada, ¿sí?, y no se enmarque dentro del concepto de presunción de enriquecimiento ilícito. Así como el caso de este oficial, ¿qué otro caso puntual? De hecho, nosotros, como lo hemos informado, hemos obtenido 9 casos de los 28 informes aprobados. 4 casos se registran en la Comandancia General del Ejército, 2 casos en el Ministerio de Defensa Nacional, 1 en la Fiscalía General del Estado, 1 en el Consejo de la Judicatura y 1 en el gobierno descentralizado del municipio de Riobamba, del GAD provincial de Riobamba. Uh-huh. Bien, entonces está hecho el llamado a los funcionarios públicos a actualizar sus informes patrimoniales para el análisis de la Contraloría General del Estado. Doctora Gabriela Zulca, muchísimas gracias por atendernos y por proporcionarnos la información del trabajo de la Contraloría. Oyentes. Muy gentil. Muy buena noche. Usted está escuchando